El día que la secta eligió discípulos, mi hermana mayor legítima tomó mi lugar y se convirtió en discípula del maestro. No tuve más remedio que aceptar como maestra a una de las inútiles cultivadoras de raíz espiritual mixta de la secta. Era realmente inútil, su cultivo solo provenía de acumular piedras espirituales. Pero ella era un amérito de segunda generación, su madre había muerto en batalla matando demonios. También era una rica de segunda generación, su madre le había legado un inmenso tesoro. Se aprovechó de todas las ventajas y nunca se molestó en mejorar, holgazaneando en la secta esperando la muerte. El día de mi aprendizaje mi visión se oscureció una y otra vez, hasta que mi maestro, para animarme, sacó con naturalidad una montaña de piedras espirituales. Toma las que quieras. Me llamo Sersan. Soy un discípulo de la rama menor. Debido a mi talento, mi hermana mayor y yo fuimos enviadas a la secta Kanglin como discípulas externas. Tuvimos dificultades en las filas externas y después de 10 años, sorprendentemente logré un resultado destacado en la principal competencia de la secta. Eso me dio la oportunidad de ser aceptada en la línea principal como discípula del líder de la secta de nivel alma naciente. Creí que por fin había revertido mi destino. Como decía mi madre, una vez que emprendes el camino de la inmortalidad, el mundo se abre y toda injusticia desaparece. Pero justo después de que se publicaran los resultados de la competición, nos entregaron el dedo amputado de mi madre. Junto con esto vino una orden que exigía que mi hermana mayor y yo intercambiáramos identidades. Mi hermana mayor parecía absolutamente intrépida. «Puedes ir a denunciarme si quieres», dijo. «En el peor de los casos, ambos seremos expulsados de la secta Kanglin. Cuando regresemos a casa, mis padres decidirán mi futuro. En cuanto a ti y a tu madre de baja cuna, mejor que los envíen a ser utilizados como hornos humanos». Solo entonces comprendí la verdad. No me extraña que de las docenas de chicas de mi familia, yo, una de las pocas con raíces de agua y espirituales como mi hermana mayor, fuera la enviada a la secta principal. Mi madre creía que era porque ella y mi padre tenían sentimientos de infancia el uno por el otro que él se preocupaba por nosotras. Pensé que era porque el trabajo duro sería recompensado por el cielo. ¡Qué ridículo! Quería matar a mi hermana mayor. Pero no pude y mi madre seguía en sus manos. Cuando no había nadie cerca, saqué el dedo amputado de mi madre y lloré sobre él. Grité, ¿acaso sigues viva? Ese viejo asqueroso tomó docenas de concubinas y engendró más de 100 hijos. ¿Quién se cree que es? Lloré hasta que mi visión se oscureció cada vez más. Ahora veo que todos los recursos que mi padre gastó en mí se guardaron para este día. Si un anciano no me hubiera acogido por casualidad, mi madre y yo probablemente ya estaríamos silenciadas. Aún así, no tenía ni idea de qué nos deparaba el futuro. Mi futuro maestro, el anciano Chaoxetai, era el famoso mujeriego de la secta. Era la única anciana del núcleo dorado entre los 9 ancianos, y mantenía su posición gracias a que su madre era la antepasada de Xuanzuan. Y ella era una inútil raíz espiritual mixta, cuyo cultivo se sustentaba completamente en piedras espirituales. Para cuando alcanzó el núcleo dorado, su apariencia ya había empezado a decaer. Todos en la secta decían que hacía tiempo que había abandonado el cultivo y que se pasaba el día comiendo, bebiendo y jugando. Su camino inmortal probablemente había terminado. Yo estaba perdido, no tenía esperanza. Así que me acuclillé entre los parterres y sollocé hasta quedarme sin palabras. Hasta que llegó una voz con una sonrisa, cuya pequeña calabaza amarga llora. No la mía, espero. La mía. Incluso un fracasado sigue siendo un anciano de la secta, sigue siendo mi maestro. Estaba tan aterrorizado que casi pierdo la cabeza y caigo de rodillas. Maestro, discípulo, bye bye. Dijo, ¿te llamas Xiao Bai, eh? Yo. Bien. Cualquier cosa menos llamarme con el ridículo nombre de mi hermana mayor, Bai Mier. Eché un vistazo a mi maestra. Era fácil reconocerla. Durante la competición de sectas, se había sentado justo en el centro. Los otros 8 ancianos parecían jóvenes cultivadores. Solo que ella era pálida y regordeta. De cerca, incluso me pareció un poco linda. Pero inmediatamente recuperé mi respeto y mi actitud correcta. Ella sonrió. El amo jugará un pequeño juego contigo. Haremos que dejes de estar triste enseguida.
Forcé una sonrisa para complacerla, sintiéndome escéptica. Alguien con sus antecedentes no podría entender mi sufrimiento. Luego metió la mano en una bolsa espacial y sacó una montaña de piedras espirituales. Una verdadera montaña de piedras espirituales. Dijo, tienes un cuarto de hora. Lleva todo lo que puedas. Yo. En 15 minutos recogí más de 500 piedras espirituales de alta calidad. Esos fueron los gastos de mi familia durante la permanencia. Un chico de una rama menor que nunca había visto el mundo. Me quedé allí parado atónito con las piedras en la espalda. Tenía tanto miedo de que mi amo me llamara codiciosa. ¿Quién lo diría?, dijo. ¡Qué niña tan honesta! Recogiéndolos con las manos desnudas. Déjame reunirlos. Entonces sacó una pala grande y me echó otra carga enorme en los brazos. ¿Así es como lo redondeas? Después de pensarlo, decidí enviarle esas 1000 piedras espirituales a mi madre. Primero, para intimidar a esos ladrones de perros. En segundo lugar, para darle a mi madre un apoyo. Claro, cuando fui a entregar la carta, me encontré con mi amo alimentando ciervos en el jardín. Asustado, me arrodillé de nuevo. Mamá. Amo. Mi amo sonrió un poco amargado. ¿Envías una carta a casa? Apreté la pequeña bolsa llena de piedras espirituales, con la cara enrojecida, blanca y luego roja. Si me daba la vuelta y le devolvía el regalo a mi amo, ¿se enojaría? Las piedras eran una cosa. Lo aterrador era la carta. En esa carta, había exagerado muchísimo, afirmando que mi amo me valoraba mucho y que había insistido en mí desde el primer momento en que me vio. ¿Y si mi maestra leyera eso y me expulsara por falta de respeto? Pero no pidió verlo. Simplemente dijo que no era necesario enviarlo a la cima principal en una paloma. Que Yuyu lo entregara. Entonces dio unas palmaditas suaves. Las pequeñas pulseras de su muñeca regordeta tintinearon. El ciervo blanco a su lado emitió un canto claro y resonante. En un instante la luz y el color inundaron el aire, y una inmensa oleada de poder espiritual se desató en cascada. Quedé aturdido y caí al suelo. Este era el legendario ciervo divino que montó la antepasada, Xian Xuan, cuando luchó contra los señores gemelos demoníacos. La única bestia divina de 10º rango de la secta. ¿Va a entregar mi carta? Aterrorizará a los verdugos de mi familia. Mi maestra se comportó con la misma naturalidad que si estuviera paseando a un perro. Ve, dijo. Da un paseo y trae algo bonito para la madre del pequeño amargado Gord. El ciervo divino se fue esa misma mañana y regresó por la tarde con la respuesta de mi madre. En su carta escribió que planeaba irse de casa y viajar por un tiempo, animándome a estudiar mucho con mi maestro y prometiendo escribirme siempre que pudiera. Por supuesto, era evidente que la carta había sido escrita bajo la supervisión de alguien. Aún así, respiré aliviado. Sin que yo la detuviera, realmente había logrado forjar una pequeña oportunidad. Naturalmente sabía que nada de esto habría sido posible sin mi amo. Tomé una decisión. De ahora en adelante sería el perro más leal de mi amo. Tal como decían los rumores, mi amo no cultivaba nada. Su rutina diaria era así. Durmió hasta que despertó por sí sola, abrió los ojos y paseó tranquilamente por el hermoso paisaje del pabellón de las mareas. Después de comer se acostaba de nuevo, tomaba té, leía algunos libros y permanecía reclinada hasta que salía la luna. A veces cuando me veía paseando de un lado a otro cerca, me preguntaba, Gord, amargado, ¿qué quieres? Dinero. Luego volvía a jugar a su juego favorito, toma todo lo que puedas, pero esta vez incluso me dio una pala con mucho cariño. Después de excavar unas cuantas rondas, me aburrí. Al fin y al cabo, las piedras espirituales no se podían comer ni cultivar. Entonces me preguntó si quería compañía para jugar. Chasqueó los dedos y las bestias y plantas del pabellón de las mareas se transformaron en un grupo de hombres guapos que bailaban a mi alrededor. Al verme saltar del susto, dijo, «Oh, quizás te gustan las chicas. Espíritus de las flores, pasen». Y así continuó un rato. Mi maestra se rascaba la cabeza con frustración, y yo también, sobre todo porque aún no nos conocíamos. Un día, de repente, se dio cuenta de algo. Espera, ¿no debería enseñarte algo?
Me enderecé de inmediato. ¿Puedes? Mi maestra me miró y no pudo evitar reír. Murmuró, nunca he tenido un discípulo, supongo que eres tú la desafortunada. El pabellón de las mareas fue la residencia de la madre de mi maestra, la gran antepasada Xuanzhuang. El lugar rebosaba de recursos inimaginables. Por ejemplo, la mejor tumba de espadas de la secta se encontraba justo aquí. Pero mi maestro nunca usó espadas. A pesar de tener innumerables bestias divinas a su disposición, no había elegido ninguna como montura. En cambio, tenía una pequeña nube inmortal y regordeta. Cuando me llevó montamos juntas en esa nube, seguidas por un grupo de vivaces bestias espirituales que saltaban y corrían tras nosotros, intentando lamerle la cara. Me llevó al pabellón de las escrituras. Empezó. Es el pabellón de las escrituras más grande de la secta, intervine rápidamente. Ya estaba acostumbrado, todo lo mejor de la secta, de alguna manera, le pertenecía. Mi maestro me corrigió al más pequeño, a mí. Pero incluso el más pequeño era un ser común y corriente. El grupo de bestias espirituales que nos había seguido se dispersó, dejando solo a You You, el ciervo blanco, de pie solemnemente a nuestro lado, como si custodiara el lugar. Mi maestro apartó una capa de niebla, revelando una estatua gigantesca. Era una escultura de jade de una mujer, de una belleza impresionante, pero fría y afilada, como una espada lista para atacar. En su brazo derecho acunaba a una niña regordeta de unos 6 o 7 años. En su mano izquierda, sostenía una alta pagoda, el mismísimo pabellón de las escrituras. Mi maestro dijo en voz baja, «Esa es mi madre». Murmuré con asombro, la gran antepasada Xuanzhuang. Entonces mi amo añadió, «Y esa niña gordita, esa soy yo». Sonrió. «Vamos, déjame llevarte a elegir tu primer libro». Mi maestro me preguntó qué quería aprender. Respondí rápidamente, cultivo corporal. Quiero ser un cultivador marcial. Al fin y al cabo, eso era lo que había aprendido desde niño. Era barato. Mi amo se rió. ¿Quieres entrenar tu cuerpo con agua y raíces espirituales duales? ¿Intentas que te maten a golpes? Rebuscó en los estantes del pabellón de las escrituras. Finalmente decidió, aprenderás esgrima. Es lo suficientemente llamativo y caro como para que te convenga. Bueno, ahora sí que podría permitirme aprender a usar la espada. Intenté disimular mi emoción y dije tímidamente, eso también está bien. Mi maestra me preguntó, ¿puedes alcanzar el establecimiento de la base en un mes? Me quedé paralizada. Ella arqueó una ceja. Le recordé, maestra, solo estoy en la etapa intermedia del refinamiento de I. Dijo, ¿y qué? Cuando pasé de refinar el I a la base, solo me llevó medio mes. Ya estás a medio camino. Yo. Estaba seguro de que bromeaba. Incluso los cultivadores más talentosos, con raíces celestiales, solían tardar al menos 10 años en alcanzar la fundación. Pero ella continuó, la fundación es solo un nivel básico. No vale la pena dedicarle demasiado tiempo. Me sonrojé y murmuré, quizás si tomo muchas pastillas sea posible. Mi maestro soltó, ¿qué? ¿Necesitas pastillas solo para llegar a la base? ¿Eso no es para débiles? Ni siquiera supe cómo responder. En retrospectiva, en aquellos primeros días, mi amo y yo prácticamente nos torturábamos mutuamente. Era como una mota de arena que había subido al cielo por accidente. Mi amo, al verme pasar, me rescató con cuidado de la corriente. No sabía qué hacer conmigo. Y cuando la miraba, era como contemplar esa estatua de jade envuelta en niebla. No sabía cómo verla con claridad. Al principio su método de enseñanza era este, recitaba un manual de cultivación una vez y luego se acostaba. Adelante, decía. ¿A dónde?, pregunté. Hizo una pausa y repitió el manual 2 veces. Luego dijo, me voy a acostar. Ve a averiguarlo. Temblé. Maestro, por favor, espere antes de acostarse. Tu discípulo es inútil. De verdad que no lo entendí. Y así una y otra vez. Lo aterrador era que ella también estaba realmente confundida. Incluso se disfrazó y se escabulló a otras cimas para ver cómo otros maestros enseñaban a sus discípulos.
Pensé, con razón es una anciana en la cima principal de la secta. Incluso siendo un desperdicio de raíz espiritual mixta, es extremadamente competitiva. Tenía tanto miedo que empecé a cultivar como si mi vida dependiera de ello. Después de todo, con más de 50 hermanas y 40 hermanos en casa, había luchado por destacar desde que nací. 3 meses después, de alguna manera, alcancé la base. Aún así, estaba nerviosa. No solo porque había dicho un mes, sino porque noté que había bajado de peso. Mi existencia ya había arruinado su vida tranquila. ¿Y si me echaba? Pero cuando fui a presentarle mis respetos, me recibió con ojeras y dijo: he estado observando últimamente. Comparada con todos esos bichos raros, mi discípula tiene un talento increíble. Tras alcanzar el establecimiento de fundación, por fin pude participar en la competencia interna juvenil de la secta. Mi maestro me dijo: ve a competir. En esta etapa necesitas entrenar más. Aislarte no te ayudará. Creo que la experiencia te hará bien. Dije: está bien, solo recupera el primer lugar. No es para tanto. ¿Qué? Mi maestra ni siquiera me miró, continuando su análisis. Claro, acabas de abrirte paso y aún no has aprendido técnicas de espada. Si te encuentras con esos ocupantes de cimientos a largo plazo, podría ser complicado. Suspiré aliviado y asentí con entusiasmo. Exacto. Dijo que tenemos 3 días. Mi plan es primero elegir una espada. Segundo, aprender una técnica de espada. Entonces ve y toma el primer lugar. Me quedé sin palabras. Técnicamente su lógica tenía sentido. Así que el problema debo haber sido yo. 12 había estado en la tumba de la espada una vez antes, pero esa vez solo había echado un vistazo superficial. Mi maestro lo explicó todo con más detalle. La razón por la que la mejor tumba de espadas de la secta Kingland se encuentra bajo la plataforma del título es porque este fue el antiguo campo de batalla de la gran guerra entre humanos y demonios. Cuando el señor demonio apareció por primera vez, ella dijo que arrasó con las 36 sectas principales de los planos centrales. Casi todos los cultivadores por debajo de la etapa de alma naciente fueron reducidos a polvo al instante bajo sus garras de hierro. Los maestros de alma naciente supervivientes se retiraron mientras luchaban hasta alcanzar la plataforma de título sexual de Kingland. Allí, decidieron establecer una gran formación para matar demonios y presentar su resistencia final. Pero el hombre propone que el cielo disponga antes de la llegada del señor demonio. Su formación despertó accidentalmente al soberano monstruo marino que dormía en las profundidades del océano. Lo que siguió fue una devastación total. Todo el mundo de la cultivación se enfrentó a la unión de los señores de los monstruos y los demonios. Miles de cultivadores de almas nacientes perecieron aquí. Finalmente el patriarca Juanzuan rompió con fuerza su cuello de botella hacia la trascendencia, invocando la tribulación celestial y el rayo para sellar al señor de los monstruos y aniquilar al señor de los demonios. Pero el propio patriarca, a medio paso de la ascensión, también cayó allí con el cuerpo destrozado y el alma dispersa. En ese momento, no pude evitar girar ligeramente la cabeza y echarle un vistazo a mi maestra. Su expresión era tranquila y serena, sin revelar nada. Simplemente señaló el vasto y solemne montículo de espadas que teníamos ante nosotros y dijo: las espadas de los cultivadores caídos. Aquí es donde ahora reposan. Por eso la plataforma del título albergaba la tumba de espadas más hermosa de toda la secta de Kingland. Solo alguno de ellos se atrevería a echar un vistazo a una institución de base tan humilde como yo. La voz de mi maestra interrumpió mis pensamientos. Vete, dijo. Elige uno. Bueno, está bien. 13. Caminé solo hacia las profundidades de la tumba de espadas. El viento traía un fuerte olor a óxido y sangre. Innumerables espadas rotas estaban incrustadas en las paredes del acantilado, formando un bosque de acero frío y dentado. Algunas vainas aún conservaban una costra de escarcha que nunca se había derretido. Algunas empuñaduras estaban revestidas con los huesos de sus portadores, muertos hacía mucho tiempo. Todas irradiaban la gloria y la sangre derramada de las batallas que libraron, bebiendo abundantemente de las venas de inmortales y demonios por igual. Mientras caminaba, incliné la cabeza y respetuosamente envié mi intención espiritual, intentando comunicarme con las espadas. Nada. Ninguna respuesta.
Como era de esperar. Ni siquiera me decepcioné, solo me quedé aturdido. Me di la vuelta para regresar. Y entonces lo oí. Un zumbido tenue y tembloroso proveniente de las profundidades de la tumba. Me giré bruscamente. Y entonces la vi. Una espada de aspecto completamente común. La empuñadura era de madera negra, con la superficie desgastada por el tiempo. Dudé. ¿Eras tú quien me llamaba? La espada respondió con otro suave zumbido. Uno que resonó en mi alma. Sin darme cuenta, extendí la mano y cerré los dedos alrededor de la empuñadura. En el instante en que la toqué, una oleada de poder puro me recorrió, inundando mis extremidades y huesos. Por un breve y vertiginoso instante, me pareció ver una montaña de cadáveres y un mar de sangre. De aquella niebla de sangre, una garra monstruosa se extendió y sujetó la espada. Luego, nada. La visión se desvaneció. Cuando recuperé la consciencia, la espada ya estaba desenvainada en mi mano. Por un instante me quedé atónito. Entonces una alegría pura me invadió. Mi amo me alabará hasta el cielo. 14. Salí corriendo con la espada en alto. Maestro. Maestro, mire, tengo una espada. Pero antes de que pudiera encontrarla, el peso en mi mano desapareció de repente. La espada se me escapó de las manos. Me giré y vi a una cultivadora de formación central sosteniéndola. La reconocí. Xinyu, la discípula principal del maestro de secta de la cima principal, uno de los verdaderos prodigios de la secta. Tras ella había algunos discípulos de nivel inferior, entre ellos, mi querida hermana mayor, Baimir. Así que la espada Gisu ha sido elegida para aparecer de nuevo, dijo Xinyu con frialdad. No esperaba ser yo quien lo encontrara. Fruncí el ceño. La plataforma Taidel tenía muchos tesoros. De vez en cuando los discípulos se colaban para tomar prestados algunos. Siempre me irritaba. Los chicos de ramas pequeñas como la mía nunca se salían con la suya, mientras que los talentosos hacían lo que les venía en gana. Pero como mi maestro solía hacer la vista gorda, solo podía fingir magnánimo. Aún así, ser un prodigio no significa que puedas robarme, ¿verdad? Dije, hermana mayor, esa espada es mía. Xinyu ni siquiera me miró. En cambio, Baimir se levantó de un salto y se burló. Oh, ¿eres tú? Me preguntaba quién era. Resulta que es esa pequeña inútil. Se giró para presentarme a los demás, con la voz cargada de burla. Oigan, esta es mi hermana. Un completo fracaso. Obtuvo el rango más bajo posible en un último torneo de secta y apenas evitó ser enviada de vuelta a la secta exterior. ¿Quién iba a pensar que tendría suerte y acabaría aquí, en la plataforma Taidel? ¿Y ahora se atreve a pelear con nuestra hermana mayor por una espada? Sus palabras hicieron estallar de risa al grupo. Susurraban entre ellos, con los ojos llenos de desdén. 15. Yo también me reí. Así que esto es a lo que te has reducido, dije con ligereza. Supongo que debería agradecerte. En casa, Baimir siempre había sido el adorado, la joya de todos. Y ahora se comportaba como una payasa solo para complacer a sus compañeros. Entre todos, era la única que aún estaba en la etapa de refinamiento de I. Comparada con ella, yo tenía al mejor maestro del mundo. ¿Cómo iba a estar enojado con ella? Sinceramente, era una bendición. Mis palabras le impactaron. Su rostro se retorció de furia. La ignoré. Aunque aún no me había unido del todo a la espada, recordé lo que mi maestro me había enseñado. Formando un sello rápido con las manos, grité suavemente, ven a mí. La espada Gisu cobró vida, estallando con una luz azul. La cultivadora de la formación del núcleo entró en pánico e intentó reprimirla con su propia energía espiritual. Baimir gritó. ¿Estás loco? Suéltalo antes de que te maten. Pero mi mirada se quedó fija en la espada. Claramente no quería irse con Xinyu. Forcejeó con violencia. Ni siquiera el maestro de la formación del núcleo pudo contenerlo. Al verlo, grité de nuevo 3 veces seguidas. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. La espada tembló con más fuerza, su zumbido se agravó hasta convertirse en un rugido.
La mirada de Xinyu se volvió fría. Mátala. De inmediato 5 cultivadores se abalanzaron sobre mí, 4 establecimientos de la Fundación y Baimir, el refinador de chi. Lo único que había aprendido de mi maestro era técnica mental básica. Presa del pánico, recurrí a la única habilidad marcial que había dominado en casa. Elefante tortuga. Ese movimiento era pura defensa. Reuní mi energía central, endureciéndola hasta formar un enorme caparazón de tortuga a mi alrededor. Baim. Hermano. Hermano. Van. Van. 5 golpes aterrizaron, todavía en pie. Menos mal que las técnicas de mi maestra enfatizan la resistencia. Pero entonces la propia Xinyu se movió. Una oleada de arena brotó de su palma, arremolinándose hacia mí como una tormenta. Podía sentir su instinto asesino. Realmente quería silenciarme y tomar la espada. Mi corazón ardía de renuencia. De repente una barrera de niebla apareció ante mí. La arena la golpeó y se desintegró al instante. La suavidad, superando la dureza, me invadió la alegría. Amo. 16. Sí, mi suave, regordete y hermoso amo estaba justo detrás de mí. Lo que más me sorprendió fue que Xinyu no se rindió. Sonrió levemente y gritó: la discípula Xinyu del pico Sonmin pide guía a la hormiga marcial. En ese instante una intención asesina ardió en mi pecho. Puede que mi maestra solo estuviera en la etapa de formación del núcleo, pero era una anciana, y además, una meritoria. ¿Cómo se atrevía esta advenediza? Pero yo era demasiado débil para intervenir. Afirmó que quería un combate de entrenamiento, pero el hechizo que lanzó se expandió hasta convertirse en una gigantesca tormenta de arena que se abalanzó, no contra mi maestra, sino contra mí. Mi maestra la miró con indiferencia. Waisu dijo en voz baja: come. Un zumbido sordo llenó el aire, el canto de una ballena ancestral en las profundidades del mar. La espada se desprendió del agarre de Xinyu, se disparó por los aires y atravesó la tormenta de arena, desintegrándola. Sin un choque dramático. Nada de esgrima deslumbrante. Solo una cosa: espada volvió a la mano de mi amo. Por un instante el mundo entero pareció quedar en silencio. Solo la espada de Waisu temblaba, zumbando de emoción. Entonces Xinyu retrocedió varios pasos. Lo vi con claridad. Quiso escupir sangre, pero se la tragó. Sus ojos ardían de celos y odio mientras miraba fijamente a mi amo. ¿Cómo te atreves, Siseo? ¿Cómo te atreves a tocar el Waisu otra vez? Mi maestra ni siquiera la miró. Has perdido, dijo rotundamente. Ahora, sal. Después quise arrodillarme y disculparme con mi maestra, pero temblaba tanto que ni siquiera podía mantenerme en pie. ¿Cómo podía parecer tan lamentable ante ella? Intenté levantarme, pero cuanto más lo intentaba, más me dolía el pecho y al final, me quedé allí encorvado. Yo. ¡Qué vergüenza! Quería morir. Hasta que mi maestra me levantó. Suspiró con impotencia y dijo: ¿de verdad te atreviste a enfrentarte a un cultivador de núcleo dorado? Pequeño melón amargo. De verdad me sorprendes. Medio aturdido abrí los ojos con dificultad. Maestro, ¿cómo es tan poderoso? Ella estaba mucho más allá de mi comprensión de lo que podía ser un núcleo dorado. Mi maestra dijo algo en voz baja. Quizás lo hizo. Quizás lo imaginé. Entonces me desmayé. Me desmayé en sus suaves brazos perfumados. Cuando desperté, estaba acostado en la cama de bambú de mi amo. Afuera, oí el llanto de alguien. Me levanté de un salto y fui de puntillas a la ventana para echar un vistazo. Allí estaba Xinyu arrodillado ante mi maestro con algunas hermanas menores, sollozando sin parar. Mis agudos ojos la vieron. Llevaba la espada Gisu a la espalda. Entonces la oí comenzar su delicado y lloroso discurso. Este discípulo no sabía que la espada era lo que deseaba su hermana menor. Solo temía que la espada Gisu causara daño al emerger, así que herí a mi hermana menor por error. Es un crimen que merece la muerte. Todo fue obra mía y no tiene nada que ver con mi amo ni con mis hermanas. Le ruego a la tía Marcial que me castigue solo a mí, por favor. No culpes a mi amo ni a las demás.
Detrás de la ventana, estaba tan furioso que apenas podía respirar. ¿Cómo se atrevía a mentirle en la cara a mi amo? Estaba a punto de salir corriendo y gritarle, cuando un escalofrío gélido me recorrió el cuerpo. Fue entonces cuando vi al hombre de pie junto a mi amo. El líder de la secta, el verdadero señor sin límites, Buyin Zhenhuan. Era la primera vez que estaba tan cerca de un cultivador de almas nacientes. A diferencia de mi maestro, parecía joven, pero había algo antiguo e insondable en él. Lo más aterrador de todo era que el aura espiritual que lo rodeaba parecía tangible, formando tenues sombras montañosas. Al moverse esos picos fantasmales respiraban y se movían como cordilleras vivientes. En ese momento su mirada se fijó en mi amo, una mirada indescifrable, pero repugnante de contemplar. Entonces giró la cabeza y me miró a los ojos. Al instante sentí su peso aplastante. Todo lo que hay bajo el alma naciente no son más que hormigas. Por suerte mi maestra dio un paso adelante, impidiéndome la vista con su figura redondeada. Esa silueta regordeta tan familiar me resultó extrañamente reconfortante. Dijo con calma, hermano menor, te estás extralimitando. El líder de la secta respondió, no hice nada. Es demasiado tímida. La voz de mi maestro se mantuvo fría. Yo tampoco hice nada. Tu discípula simplemente se sobreestimó. El rostro del líder de la secta se ensombreció. Han pasado 50 años. ¿Aún tienes que criticar a Xinyu?, preguntó mi maestro. Entonces, como su maestro, debiste haberle enseñado a mantenerse alejada de mi terraza de la marea. Hermana mayor, pero la expresión de mi maestro permaneció indiferente. A partir de hoy, cualquiera puede venir a la terraza de la marea, excepto los discípulos del pico Songmin. Si se atreven a volver a pisar este lugar, los mataré yo mismo. Ese día, el líder de la secta se marchó furioso. Mi maestro regresó pronto y me ayudó a acostarme. La miré. Maestro, me acarició el pelo. ¿Tienes miedo?, pregunté con cautela. ¿Te causé problemas? La verdad es que no tenía miedo. Temblaba de rabia. Quería aplastar a cualquiera que le faltara el respeto. Pero incluso con lo poco que oí, me di cuenta de que algo andaba mal. Esa Xinyu no era una simple discípula. El líder de la secta claramente la favorecía. Y esa espada Gisu tampoco era común. Mi maestra pudo haber sonado firme, pero aún así dejó que Xinyu se la quitara. Pensando más profundamente me di cuenta. En este mundo de cultivo, la fuerza mandaba. La gente derramaría sangre por un mero recurso. El talento innato de mi maestra era inferior al promedio, pero como hija de un gran antepasado, solo ella disfrutaba de la vasta riqueza de la terraza de la marea. Cuando era discípulo externó oí rumores de que estaba desperdiciando los tesoros de la secta. Parecía despreocupada, pero, ¿de verdad estaba bien? Mi maestro reflexionó un momento y luego me dijo con seriedad, moriré tarde o temprano. ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué directo? Se rió en mi cara. Ahora eres un cultivador de la fundación. ¿Seguro que puedes soportar oír hablar de la vida y la muerte? Lo dijo como si hablara de comer o beber con tanta naturalidad, con tanta calma. Me dijo que hacía tiempo que había dejado de cultivar, así que su esperanza de vida no sería larga, quizá un siglo, quizá solo unas décadas. En cuanto a mí, me dijo que no tuviera miedo. Sus 3 hermanos menores, el líder de la secta y los 2 ancianos Wu Wang y Wu Exian, eran hombres orgullosos. Incluso si la terraza de la marea se dividiera algún día, como discípulo directo del venerado antepasado Xian Xuan, aún tendría un lugar en la secta de Kanglin. En cuanto a Xinyu, el líder de la secta la había recogido al pie de la montaña. Seguramente lo habrás notado, es una raíz del espíritu de la tierra. Durante la Gran Guerra, perdimos muchos discípulos. Para la secta, finalmente fue una semilla excepcional y buena. Ha tenido la fortuna de recibir toda la atención de mis hermanos menores. Cuando visitaba Tait Terres, le permitía tener lo que quisiera. Pero después surgieron algunos problemas, así que dejé de verla. ¿Inmundicia? No lo dijo. Mi amo frunció el ceño ligeramente y luego me miró de nuevo. He odiado a mucha gente. Ella no es nada especial. Pero tú, mi pequeña bisexual, aunque tus raíces sean normales, tu ingenio es inigualable.
Para cuando yo muera, tu cultivación la superará con creces. Lo dijo riendo frente al fresco viento nocturno de Tahiti Terres. Un lunar junto a su ojo le daba una sonrisa inesperadamente seductora, que contrastaba con su sereno porte. En ese instante sintió como si otra alma estuviera atrapada en su cuerpo intentando respirar. Quería preguntar más sobre la espada Gessi, pero ya no me apetecía preguntar. Solo pude hundir la cara en su regazo, temblando de dolor. No quiero que te vayas, maestro. Con los recursos de Tahiti Terres, ¿cómo podría ser tan corta su vida? Me rozó el pelo con suavidad. Su voz era suave. Eso, pequeña mía, es lo único que tu amo no puede prometerte. ¿Y si me niego a aceptarlo? 2 días después, fui a participar en el torneo de establecimiento de la Fundación Sexual, tal como me lo ordenó mi maestro. Un mar de discípulos se agolpaba bajo el escenario para observar. En cuanto subí, el lugar estalló en una cháchara. ¿Por qué? Porque mi equipo era demasiado extravagante. Llevaba una armadura de hueso Spirit Lock y un jade protector del corazón Xian Yuan colgando sobre mi pecho. Podía bloquear un golpe de fuerza completo de cualquiera por debajo del núcleo dorado. Incluso mi coletero estaba tejido con seda de gusano de seda celestial, y mi horquilla estaba tallada en madera del despertar para aumentar la concentración y ver a través de las ilusiones. En los pies, llevaba botas de nubes elevadas para aumentar la velocidad. Bei Meyer me miró estupefacto. Ella gritó, ¿no tienes vergüenza? Pero ahora las cosas eran diferentes. Ni siquiera me molesté en mirarla. Cuando clasifiques para la competencia, hablaremos. Hasta entonces no te metas, pequeño y alegre. Con esos artefactos espirituales de primer nivel, era prácticamente invencible entre los cultivadores de mi nivel. Durante los primeros 3 días, cada partida terminaba en segundos en cuanto subía al escenario. Mis oponentes subieron con caras sombrías y bajaron maldiciendo. En poco tiempo me hice famoso en toda la secta. Infame de verdad. Al 4.º día, el maestro me llevó personalmente a reseleccionar mis armas. Mi último oponente era un clavo del reino de la fundación, alguien que llevaba 50 años estancado en el mismo nivel. Ya no podía avanzar, pero había perfeccionado su esgrima y poseía una rica experiencia en combate. A la maestra no le importaron los rumores que circulaban afuera. Simplemente me instruyó. Hay muchos tipos de herramientas espirituales. Debes aprender a manejarlos todos. Para ella, este pequeño torneo no era más que mi campo de entrenamiento. Cuando volví a subir al escenario, tintineando y haciendo ruido bajo una carga completa de equipo encantado, vi que mi oponente estaba igualmente equipada. Sonrió con picardía. Sorprendida, hermana menor. Toda la secta me ayudó. Lo comprendí al instante. Había enfadado a mucha gente. Aún así pensé que si se trata de presumir de riqueza, no perdería. Pero entonces él atacó primero con un talismán de relámpago. Su poder equivalía al ataque completo de un cultivador de núcleo dorado. Mi armadura defensiva, que el maestro había preparado con tanto esmero, se hizo añicos al instante. Maldije. Eso es trampa. Se burló. ¿Y te crees el único para hablar de trampa? No era lo mismo en absoluto. El equipo del maestro para mí no había superado ningún límite de reino. Al verlo listo para presionar su ataque, rápidamente lancé la técnica del elefante tortuga para bloquearlo. Al instante la multitud estalló en carcajadas. Ja ja ja. La gran tortuga. ¿Una cultivadora del elemento agua intentando refinar su cuerpo? Se muere de ganas. Te lo dije, quienes siguen al anciano de la plataforma de las mareas son unos inútiles que dependen de las piedras espirituales. Sus burlas me hicieron hervir la sangre. Eres la basura. La basura de toda tu familia. Le grité. Pero antes de que pudiera recuperarme, un trueno estalló junto a mi oído. Tenía un segundo talismán de relámpago. Grité. Cedí. En los torneos de la secta interna, se permitía la muerte, pero uno podía ceder antes. No fui tan estúpido como para luchar contra el de frente. Por desgracia, no pensaba soltarme. Nubes de tormenta rugían tras él, con relámpagos destellando mientras reía con furia. Lo siento, hermana menor, no lo entendí.
Estaba intentando matarme. El rayo que siguió tenía la fuerza del ataque completo de un cultivador de núcleo dorado. Logré bloquear la mitad, pero la sangre seguía manando de mi boca. Sin otra opción, susurré: espada, ven. La espada que Sun Yu había sostenido desapareció. Había estado de pie junto al líder de la secta, aferrada a la espada Gisu, y ahora había desaparecido. Cuando volví a empuñar la espada, una imagen inundó mi mente. Esta vez la vi con claridad. La mujer que sostenía la espada entre sangre y niebla era mi maestra. Lo sabía. Gisu era su espada. En aquel entonces era más delgada, su figura se asemejaba a la del legendario patriarca Xuanzang. 3 cultivadores de almas nacientes la rodeaban en una formación triangular. Desvió la mirada ligeramente con ojos tan agudos y trágicos que traspasaban el alma. Entonces la visión se desvaneció. La espada Gisu atravesó las nubes de tormenta. Mi oponente aturdido sacó 3 talismanes de relámpago más. En ese instante algo despertó en mí. Susurré un conjuro que nunca había oído. Todas las corrientes volvieron a la fuente. Todos los ancianos de almas nacientes en la plataforma de observación, excepto mi maestro, se pusieron de pie conmocionados. Todas las corrientes regresaron a su origen. De nuevo escuché ese profundo suspiro como el de una ballena, resonando desde el abismo. Al instante siguiente el mar a nuestras espaldas se hundió, formando un remolino gigantesco. Entonces, como una fuerza elástica que se revertía, estalló. Millones de toneladas de agua de mar se elevaron, fusionándose en un enorme dragón plateado suspendido en el cielo. Sobre la cabeza del dragón se alzaba un hombre con armadura azul, el espíritu espada de Gisu. Su rostro estaba oculto tras una máscara plateada. Me miró inexpresivo y desató una ola que arrasó la mitad del pico Changmin como un tsunami rugiente. Los 8 ancianos del alma naciente atacaron simultáneamente. El espíritu de la espada, intrépido, los enfrentó de frente. Pero no pude resistir la abrumadora fuerza espiritual. La sangre brotó de mis labios y la oscuridad me envolvió por completo. Mi último pensamiento coherente fue: oh no, esta vez sí que he causado un desastre. Cuando desperté, estaba en los brazos del maestro. Me sostenía en brazos con aspecto desesperado. Despierto. ¿Le dolía algo? A través de la neblina, vi por encima de su hombro. El líder de la secta y 7 ancianos nos habían rodeado. Naturalmente el maestro los ignoró. El dragón de agua invocado por el espíritu espada de Gisu había desaparecido, pero todo el pico Changmin estaba en ruinas. Y mi oponente seguía en el suelo, echando espuma por la boca. Los ancianos del alma naciente miraron a mi maestra con furia, como si quisieran devorarla viva. El tono del líder de la secta era gélido. Hermana mayor, entrega a esa discípula rebelde. El maestro me levantó más alto sin siquiera molestarse en mirarlos. No pasó nada. El líder de la secta frunció el ceño. Es imprudente y peligrosa. Si no se controla, causará un desastre. Debe ser retenida en la sala de disciplina, respondió el maestro con calma. Oh, la espada Gisu. Tu discípulo puede usarla, pero el mío no. Miró a Xinyu detrás de él y dijo con rectitud: Xinyu es diferente. Tiene un don, está en el reino del núcleo dorado y puede suprimir la espada demoníaca. Ante eso, el maestro rió. Normalmente su sonrisa era suave y serena como una brisa primaveral. Pero ahora era salvaje, burlón, desdeñoso. ¿Suprimirlo? ¿En serio? Los ancianos del alma naciente se pusieron rígidos. Hermana mayor, no te precipites. ¿De verdad te volverías contra toda la secta por un solo discípulo? La maestra bajó la mirada. Gisu, ven. Solo después supe que Gisu fue conocida como la espada demoníaca más temible del mundo. En sus manos, Gisu respondió al instante: nada que ver con cuando yo la empuñaba. En cuanto sujetó la empuñadura, incluso los ancianos del alma naciente retrocedieron instintivamente. Especialmente Xinyu Real. Un miedo inconfundible brilló en sus ojos, y de inmediato se escondió detrás del líder de la secta. Él extendió la mano hacia atrás y la abrazó brevemente. Solo por un segundo, pero lo vi con claridad. Pensé:
así que este maestro y su discípulo no son tan inocentes después de todo. Detrás de nosotros el mar ya era un caos. A diferencia de antes, la forma del espíritu espada se había vuelto colosal, fundiéndose por completo con el océano. Parecía un rey del mar con las interminables olas de su cola extendiéndose más allá del horizonte. Bajó lentamente la cabeza para mirar al maestro. Pero éste ni siquiera levantó la vista. Solo repitió casi juguetonamente: «¿Suprimirlo, eh?» Toda la multitud de discípulos entró en pánico. Solo los cultivadores por encima del núcleo dorado podían permanecer en pie. La voz del líder de la secta retumbó con advertencia. «Hermana mayor, basta. Estás recorriendo un camino sin retorno». El maestro rió fuerte y alegremente. «Sí, hermano menor, no hay vuelta atrás». Entonces giró la muñeca y soltó la espada. Parpadeé. ¿Qué? Al caer la espada, el enorme espíritu espada se tambaleó y se estrelló de bruces contra el mar. Una ola gigantesca me golpeó en la cara. Nunca olvidaré esa escena. El orgulloso y feroz espíritu espada, con una mirada total y espectacularmente estupefacta mientras se desmoronaba. 28. Después, el maestro me llevó de vuelta a la plataforma de la marea. Nadie volvió a mencionar el incidente. Yo tampoco me atreví a preguntar. Pero sus 3 hermanos menores empezaron a aparecer de repente, uno tras otro, intentando hacer las paces. El más joven, el verdadero señor Buxin, llegó primero. Era el más joven de los 3, y se rumoreaba que mi maestro prácticamente lo había criado ella misma. Me preguntó: ¿de verdad está enojado tu maestro esta vez? Respondí secamente: no lo sé. Se paró en la puerta y llamó suavemente: hermana mayor, hermana mayor. Al no obtener respuesta, se fue. Entonces apareció el verdadero señor Wang, el irascible. Se quedó en la puerta y gritó: si tienes agallas, no me vuelvas a ver. Pero cuando mi maestro lo ignoró, se molestó y se marchó furioso. Por fin llegó el líder de la secta. No se acercó, simplemente se quedó suspendido en el aire, contemplando la cabaña cubierta de flores donde descansaba mi maestro, absorto en sus pensamientos. Inmediatamente me tensé como si me enfrentara a un gran enemigo. En una época había admirado profundamente al líder de la secta y soñado con convertirme en su discípulo. Pero ahora, solo sentía un odio profundo por él. Así que monté en yo-yo y me elevé en el aire. Parecía confundido y finalmente me miró directamente. ¿Qué? ¿Planeas pelear conmigo? Sí. Ya pensaba, se desataba una pelea, ¿cómo podría ganarle al maestro ni un respiro más? Claro, no me atreví a demostrarlo. Solo lo miré fijamente y dije: un discípulo no se atrevería. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿No te atreverías? Creo que tienes mucha osadía. Sí, la tuve. Y en ese momento un pensamiento aterrador cruzó mi mente. Un día mataría a este hombre con mis propias manos. Cualquiera que ofendiera a mi maestro merecía morir. Ese pensamiento me sobresaltó tanto que me llené de sudor frío. Entonces una voz tranquila llegó desde la casa. Xiao Bai. De repente mi mente se aclaró. Cierto, el líder de la secta se especializaba en artes ilusorias, en manipular el corazón humano. Había estado fisgoneando en mis pensamientos. La voz de mi maestro volvió a sonar. Aléjate de mi discípulo. Sal de aquí. 29. Ese día, la maestra me llamó y me observó durante un largo rato. Bajé la mirada y me arrodillé respetuosamente ante ella. Suspiró con impotencia. Pensé que eras un melón amargo, pero resulta que eres un chile picante. Sorprendida, dije rápidamente: maestro, por favor, no me eches. Me portaré bien de ahora en adelante. No causaré más problemas. El maestro no pudo evitar reírse. Extendió la mano y me acarició suavemente la cabeza. No te abandonaré. Y no te preocupes por ellos. Solo concéntrate en tu cultivación. Ese es el camino correcto. Solo entonces respiré aliviado. En cuanto a los rencores de la maestra con sus hermanos menores, a ella no le importó insistir, así que a mí tampoco. Fuera lo que fuese, debía ser culpa suya.
Mi maestra era tan amable y gentil. Si incluso a ella se le podía hacer enfadar, entonces debían ser absolutamente detestables. 30. Desde ese día, la tranquilidad de la maestra terminó. Ella comenzó a entrenarme con nueva intensidad, y yo, en lugar de elegir otra espada, me obsesioné con templar mi cuerpo. El maestro no lo entendía. Solo buscas sufrimiento. Dije, una vez que ves la espada Waisu, ninguna otra espada te llama la atención. La espada Waisu había sido sellada bajo el mar. Nunca pude obtenerla. Así que el maestro dijo, parece que no has sufrido lo suficiente. Anda, toma un poco más. Lo tengo. A pesar de todas sus bromas, la maestra me dio todo lo que pudo. Se sentó conmigo durante la meditación. Me acompañó durante el entrenamiento corporal. El cultivo corporal era brutal. En casa apenas había alcanzado el primer reino, tercer nivel de la técnica de la tortuga elefante. Para el segundo reino, quinto nivel, llegó el momento de templar los huesos. Cada mañana, rodaba desnudo entre las espinas hasta que se formaban marcas espirituales en mis huesos, que se rompían y se reconstruían por sí solos. En el tercer reino, séptimo nivel, comencé a tragar rayos. Al amanecer, mezclaba una gota de sangre de mi lengua con rocío matutino y tragaba rayos. Quedaba carbonizado por dentro y por fuera. Entonces me presentaba ante la maestra en ese estado lamentable. Ella fingía estar horrorizada. Ah, ¿de dónde salió esta horrible criatura? Tosía una bocanada de humo negro. En el octavo nivel, dormía abrazado a una columna de jade ardiente, alcanzada por un trueno celestial. En el noveno, pude adentrarme en las profundidades marinas. Pasaron 10 años. Todavía estaba en la etapa de fundación, pero había ganado el primer lugar en todas las competencias de secta. Había superado más de 1000 pruebas de batalla, buscando deliberadamente peleas con cultivadores de formación de núcleo solitario solo para ver cuánto podía soportar. Al principio esos hermanos y hermanas mayores me miraron fijamente como diciendo, vamos a darle una lección a este mocoso rico. Más tarde, en cuanto me veían venir, gemían y tomaban el camino más largo. 31. Ese día, el maestro meditaba a mi lado. De repente sentí una oleada de energía. Mi núcleo espiritual rebosaba de vida. El maestro lo percibió de inmediato y me puso una mano suave en el hombro. Su voz era suave. No te asustes. Sí. Podía sentirlo vagamente. Estaba a punto de formar mi núcleo. La formación del núcleo era el primer paso verdadero en el camino de la cultivación. Un paso en falso podría destruir tanto el núcleo como la vida. 10 años, un tiempo demasiado corto. Quienes entraron conmigo como mi yegua apenas habían comenzado a construir los cimientos ese mismo año. La maestra estaba preocupada de que mis raíces duales de agua y madera no fueran lo suficientemente fuertes para soportar la dureza de mis artes de forja corporal. Bajo su guía obligué a mi energía espiritual a circular y reprimí el impulso imprudente de avanzar demasiado pronto. Cuando me volví para mirarla, parecía más delgada que antes, un mechón blanco brillaba en su sien. Algo en mi pecho se retorció y aparté la mirada rápidamente. Pero ella ya había visto a través de mí. Susurró, Xiao Bai, no dejes que esto se convierta en tu demonio interior. Cerré los ojos y los volví a abrir, forzando una sonrisa. Maestro, quiero desafiar el acantilado del espejo colgante. 32. La maestra no le dio mucha importancia, asumiendo que solo era otra excursión de entrenamiento. Mientras empacaba mis cosas, murmuró en voz baja, el acantilado del espejo colgante es un lugar tan ingrato. Ninguno de tus hermanos mayores quiere ir allí. Realmente no sé por qué lo haces. De hecho, era un campo de pruebas común y corriente. La leyenda decía que fue donde cayó el señor demonio más poderoso. Cuando una ballena muere, da a luz a 1000 vidas. Los acantilados estaban llenos de plantas y bestias demoníacas nacidas de esa caída. Los monstruos allí eran de bajo nivel, pero innumerables. La mayoría eran demonios cadáveres, unas molestias duras y de piel cobriza que se negaban a morir. Dije, soy tan robusto como un toro de hierro. Solo quiero ver quién es más duro, ellos o yo. La maestra rió entre dientes sin poder contenerse. Claro que mi pequeña Xiao Bai es más fuerte.
Me entregó la bolsa de viaje y me acompañó hasta la puerta. Ese día, la plataforma de la marea estaba en plena floración con flores de color carmesí. Una flor rara hábil para ocultarse, que se decía brotó de los restos del señor demonio caído. Las semillas habían dormido bajo tierra durante 50 años, y luego florecieron como hierba silvestre, cubriendo la montaña con un mar de pétalos rojo fuego. Dijeron que el pico principal quería expulsarlos por ser restos demoníacos. Pero el maestro se burló. Toda vida tiene su propósito. ¿Para qué armar tanto alboroto? Cada vez despreciaba más a sus hermanos menores, y ellos, a su vez, ya no se atrevían a provocarla. Al notar mi distracción, el maestro sonrió. ¿Qué miras? A ti. No sabía por qué su rostro había envejecido, pero a mi vista, incluso el océano de flores parecía opaco a su lado. Cuando estaba allí sola, su aura era solo la de una cultivadora de núcleo dorado en etapa intermedia. Sin embargo, al lado de maestros del alma nacientes o los restos del poder de un señor demonio, nunca parecía disminuida en lo más mínimo. No dije nada de eso en voz alta. Simplemente me arrodillé e hice 3 reverencias como siempre. Maestro, me voy. Ella sonrió. ¿Y quién es este pequeño discípulo tan bien educado? Ah, sí, es mío. 33. La prueba del Miracliff colgante fue tan aburrida como me la había imaginado. Desde la entrada hasta el centro me abrí paso entre hordas de demonios cadáveres, un paraíso para los culturistas. Pero no había venido por esas criaturas. Desde que entré al reino viajé día y noche sin descanso, directo al núcleo. Esa noche finalmente llegué a la antigua guarida del señor demonio. Era una tumba colosal, con decenas de metros de profundidad. Aunque el señor demonio había perecido hacía tiempo, la energía demoníaca seguía elevándose hacia el cielo. No me atreví a entrar corriendo. Así que me senté a descansar un rato, saqué la caja de refrigerios que el maestro me había preparado y estaba a punto de comer un pastel de flor de durazno cuando el doloroso grito de un ciervo resonó desde las profundidades de la tumba. Yo. Había desaparecido hacía mucho tiempo vagando por el mundo. Como montura del antiguo fundador, el ancestro Xuanzhuang, yo ya no tenía un verdadero maestro en la secta de Kanglin. Todos pensaron que se había ido para siempre. Nunca imaginé que lo encontraría aquí. De repente el pastel en mi boca supo a ceniza. Lo escupí y me puse de pie de un salto siguiendo el sonido. 34. Al descender a la tumba, la visión que tenía ante mí era indescriptiblemente cruel. Yo estaba encadenado. Las cadenas que lo ataban estaban contaminadas con energía demoníaca, retorciéndose por su cuerpo como seres vivos. Sus 12 astas, antaño puras y brillantes como jade tallado, estaban dobladas y retorcidas. Se debatía en agonía, sus pezuñas cavando profundos surcos en el suelo de piedra. La sangre goteaba sin parar. Mi vista se enrojeció de furia. ¿Cómo se atreven? Pero quienes lo ataron no eran demonios. Eran mis compañeros discípulos. A la cabeza de ellos se encontraba Xinyu, ahora un cultivador de la formación del núcleo en la etapa avanzada. A medio paso del alma naciente su cultivo ya superaba incluso al de mi maestro. Discípulos de las otras 8 cimas también estaban allí, todos en el nivel de formación del núcleo. Observaban con calma el estado de Yo. Hermana mayor, este espíritu ciervo se niega a inclinarse, dijo alguien. Xinyu gruñó. Bestia. El maestro ya me prometió que te unirías a mí. Cuando esa inútil muera, serás mi bestia espiritual. Será mejor que aprendas tu lugar. 35. Mi mente corría. Todos eran expertos en formación de núcleos. No tenía ninguna posibilidad en un combate directo. Estaba a punto de retirarme y pedir ayuda cuando Yo se irguió de repente con sus astas brillando con una luz dorada cegadora. La onda expansiva obligó a Xinyu a retroceder varios pasos. ¡Bestia! Gritó furiosa. Bien, mátala. Los demás cultivadores se quedaron paralizados, alarmados. Hermana mayor, ese es un ciervo espiritual de 10º rango. Muerto, vale lo mismo. Mátalo. Yo ya había agotado sus últimas fuerzas.
Sus astas se atenuaron, sus ojos perdieron el brillo y su enorme cuerpo se estrelló con fuerza contra el suelo. Presa del pánico, no pude contenerme más y grité alto. 36. Todos saltaron de la impresión. Cuando se giraron y me vieron, Shinju solo rió. Bueno, miren quién es el pequeño fracasado. ¿Qué? ¿Tu antiguo fracasado maestro no vino contigo? Apreté los puños con fuerza. Siempre había planeado matar a Shinju, pero no hoy. Sin embargo, en ese momento, la rabia superó a la razón. ¿De verdad odias a mi maestra, verdad? ¿La odias? Shinju rió con fuerza. Esa inútil. No me hagas reír. ¿Qué hay que envidiar, sus orígenes mediocres o su mediocridad? Sus seguidores se rieron con ella. Yo no, porque pude ver un atisbo de humillación bajo su sonrisa forzada. Siempre te haces el sumiso ante el líder de la secta, haciéndote el lamentable víctima, dije en voz baja. Pero a sus espaldas nunca pierdes la oportunidad de insultar a mi amo. Al principio, no entendí por qué. Pero ahora sí. Hermana mayor, amas a tu amo, el líder de nuestra secta. Y como él ama a mi amo, estás loca de celos. Sí, lo sabía desde hacía mucho tiempo. Los 3 hermanos menores de la maestra alguna vez albergaron sentimientos indebidos por ella. Nunca lo entendí, y ella tampoco. Mi maestra era como la luna brillante en el cielo, pura, distante e intocable. ¿Cómo podrían estos gusanos en el lodo merecer siquiera mirarla? Ese era el mayor secreto de Shinju. Todos estos años había imitado a mi maestra, vistiendo túnicas azules, fingiendo ser fría y distante. Para los discípulos más jóvenes, ella era su luz de luna. Para los 3 verdaderos señores, no era más que una pobre imitación. La miré fijamente. Lo falso es falso. Nunca serás la luna. En el mejor de los casos, solo eres un trozo de porcelana rota. La rabia le retorció el rostro y su poder espiritual se encendió con violencia. Perra. ¿Cómo te atreves a decir esas mentiras? Te mataré. 37. Se olvidaron por completo del ciervo y vinieron tras de mí. Le lancé una última mirada a Youyou. Los ojos del ciervo espiritual de 10º rango eran puros como los de un niño. Espera, pensé. Aunque muera hoy, saldrás con vida. No había escapatoria, así que corrí adentrándome en la tumba, agotando cada gramo de mis fuerzas. Detrás de mí Shinju gritaba que me despellejaría vivo, que vería mi alma aniquilada. Corrí hasta llegar a la cámara más profunda y me encontré ante una enorme puerta de piedra. Me detuve. Shinju había perdido la razón. Ya ni siquiera se molestó en maldecir, simplemente levantó la mano para golpear. Me giré para enfrentarlos y activé la técnica de defensa más básica que conocía, el elefante tortuga. Uno de los discípulos se rió. ¿En serio lo usas? Pero cuando Shinju desató su ataque, mi barrera ni siquiera se quebró. Se quedó paralizada. ¿Cómo? Tu única etapa de fundación. Abrí los ojos y sonreí. El discípulo de mi maestro nunca es tan fácil de entender. Claro que estos tontos no se dieron cuenta de lo que estaba sellado tras mí. Incluso un fragmento de su poder, incluso atado, me protegería. Al verlos aún aturdidos, dije con calma, saldré de aquí con vida y los denunciaré a todos ante la secta. Por capturar y torturar a Youyou, la bestia espiritual venerada de la secta. Esa fue la gota que colmó el vaso. Los 8 cultivadores principales atacaron a la vez, desatando golpes mortales hacia mí. Sonreí con satisfacción, cerré los ojos y susurré el nombre que llevaba en lo más profundo de mi corazón. En un instante una inmensa oleada de poder espiritual me envolvió, y también a la puerta de piedra que estaba detrás de mí. No me dolió. En absoluto. Mi maestra nunca fue una inútil con raíces espirituales mixtas, era mitad demonio. Su padre era el rey demonio del mar, uno de los 10 grandes señores demonios de la antigüedad. La aventura de la antepasada Xuan Xuan con el rey del mar fue fugaz, y ella crió a su hija como si fuera una niña normal. Hasta hace 100 años, cuando estalló la gran guerra entre humanos y demonios. Lo cierto es que quien despertó entonces no fue el supuesto señor demonio del acantilado Xianjin. Fue mi maestro.
En ese momento, la ancestral Xuan Xuan ya había alcanzado medio paso hacia la ascensión. Cuando intervino precipitadamente atrajo un rayo divino. Mi maestra, desesperada por salvar a su madre, despertó su linaje demoníaco y salió corriendo blandiendo la espada Gixiu. Pero nada es más difícil de comprender para un demonio que un corazón humano. Cuando Xuan Xuan vio a su hija enloquecida, el miedo se apoderó de ella. Sabiendo que su fin estaba cerca y reacia a ser etiquetada como alguien que traicionó al reino mortal, invocó un rayo divino y golpeó a su propia hija. Desde ese momento, la forma demoníaca de mi maestra le fue arrancada a la fuerza y sellada aquí. Solo quedó su frágil caparazón mortal, aferrándose a la vida. Para preservar su reputación, se le dijo al mundo que el señor demonio del acantilado Xianjing había desaparecido hacía mucho tiempo. Aún así, la ancestral Xuan Xuan no se sentía cómoda. Dividió su cultivo entre sus 3 discípulos, permitiéndoles alcanzar pronto la etapa de alma naciente para que pudieran cuidar de su hija. Por eso en mis sueños vi la escena de 3 almas nacientes rodeando a mi maestra, incluso apoderándose de su espada vital, Gixiu. Antes de morir, la ancestral Xuan Xuan dejó un decreto final. Si está dispuesta a abandonar el camino inmortal, concédele todos los tesoros de la terraza del manantial. Que viva en la tranquilidad y la serenidad, libre del sufrimiento. Pero si insiste en seguir ese camino, ciega a la razón, entonces puedes ejecutarla. Ancestro Xuan Xuan, ¿sabías alguna vez a esos 3 inmundos discípulos tuyos? Cómo codiciaron a mi maestra todos estos años, pero no pudieron tenerla. Cómo despreciaron su sangre demoníaca. La atraparon en la terraza manantial, dejándola marchitarse como un cadáver viviente hasta el final. Si ese era su destino, ¿que no la mataron directamente desde el principio? ¿Acaso no soportaste la mancha de asesinar a tu propia hija? ¡Qué héroe santurrón fuiste! Maestro, nunca he sido un discípulo obediente, lo quieras o no. Te daré la libertad. Tras 100 años de espera, la espada Gisu finalmente respondió a su llamado. Su poder central dorado atravesó mi cuerpo, destrozando la puerta tras mí. En ese instante vi el mar infinito surgir. Salvaje e indómito, infinitamente libre. Era el alma demoníaca sellada de mi amo. Pronto el espíritu de la espada de Gisu la alcanzó. De entre las olas emergió una figura, exactamente igual a la del maestro de mis sueños. Impresionantemente hermosa. Atractiva pero fría, serena pero feroz. El espíritu de la espada, ahora completamente restaurado tras ser nutrido por la esencia de su verdadero dueño, apareció en su forma completa. De hombros anchos, poderosa, imparable, arrodillada en reverencia ante sus pies. Pero fue solo un vistazo fugaz. Cerré los ojos y al instante siguiente me sumergí en las infinitas profundidades del mar. Dicen que ese día, mi maestro llegó al acantilado Xianjing con la espada Gisu y Yuyu, gravemente herido, y desertó de la secta Kanglin. Nadie sabía a dónde iba. La secta se sumió en el caos. Buscaron frenéticamente su paradero mientras codiciaban los tesoros de la terraza manantial. Pero por alguna razón, las bestias divinas y los artefactos del espíritu despertado también se rebelaron. Incluso las espadas, más de 1000, huyeron. La secta de Kanglin quedó en ruinas. Humillación absoluta. Como secta principal del reino, Kanglin debía mantener la fachada de cuidar al descendiente de Xuanzhuang, y jamás permitirían que el mundo supiera que el heredero del antepasado era mitad demonio. Así que silenciaron la verdad. Pero sus 3 hermanos menores de alma naciente seguían persiguiéndola. Sobreviví devorando el espíritu floral de la hechicera de la llama escarlata. Incluso logré formar mi núcleo dorado. Aunque había caído en el camino demoníaco, aún no era suficiente. No era suficiente para enfrentar a 3 almas nacientes. No era suficiente para proteger las espaldas de mi amo cuando llegara el día. El cultivo ordinario jamás me llevaría allí a tiempo. Así que, tras abrirme paso a través del mar, busqué a la verdadera señora demonio del acantilado Xianjing. Ella también era mitad demonio, pero había entrado en el camino demoníaco a través del mismo Tao. No había perdido la cabeza. De hecho, se convirtió en la señora demonio más poderosa de la historia. Creí que su método de cultivo sería perfecto para mi maestra. Y además necesitaba su ayuda para hacerme más fuerte, rápido. Así que hice un trato con ella.
En una noche de luna llena, regresé con la familia Bai, el lugar donde nací. Esta noche mi padre biológico se abría paso hacia la etapa intermedia del núcleo dorado. Bai Meier y su madre estaban afuera del salón con un grupo de hijos mimados. Por mi culpa, la habían expulsado de la secta. Desde entonces su cultivo se había estancado en la etapa de fundación. Su madre la consoló. Cuando tu padre salga, será el más fuerte de las sectas menores. Él arreglará tu futuro otra vez. Bai Meier se mordió el labio con odio. Esa miserable mujer me robó el puesto y se unió a Tidespring Terres. De lo contrario, ya habría formado mi núcleo. Su madre le dio una suave palmadita en el hombro. Justo entonces una oleada de poder espiritual se disparó, atravesando la luz de la luna. La familia Bai vitoreó y dio la bienvenida al patriarca, que salió de su aislamiento. Pero mi padre los ignoró y voló directo a las nubes. Para mirarme, frunció el ceño. Así que eres tú. Su cultivo era superior. Me había percibido hace mucho tiempo. Cuando Bai Meier me vio, se llenó de alegría. Padre, agárrala. Devuélvela a la secta de Kanglin para que confiese sus crímenes. Entonces podré reincorporarme a la secta. Eso fue exactamente lo que pensó. Sonreí levemente y detrás de mí, la luna llena se tiñó de rojo sangre. Entonces las nubes carmesí del demonio de sangre descendieron. La mano alzada de mi padre se desintegró en cenizas. La miró con incredulidad. Tú, dije en voz baja. Nunca quise cometer un parricidio. Pero si vienen por mi maestra y no soy lo suficientemente fuerte para protegerla, entonces debo sacrificar a los Bloodkin para avanzar en mi cultivo. Por favor, perdóname, padre. Al oír esas palabras, se desvaneció en polvo ante mis ojos. Todo él fue absorbido por las nubes de sangre detrás de mí. El demonio de la sangre se alimenta de la sangre y las almas de los malvados. Cuanto más corrupto el corazón, más dulce el sabor. Espero que esté contenta con mi ofrenda de esta noche. Bai Meier gritó. Había caído en una locura demoníaca. Al instante siguiente ella también se convirtió en cenizas. Incluso la pata de un mosquito sigue siendo carne. Esa noche sacrifiqué a 56 miembros de mi familia. Las pocas hermanas que quedaban se acurrucaron juntas, temblando mientras me miraban. Mis ojos estaban tranquilos, sin pena ni alegría. Solo dije una cosa, adiós. Habíamos sufrido juntos una vez. Pero esta vida. No tengo redención. Ojalá todos encuentren un futuro mejor. La masacre aquí pronto atraería la atención de las llamadas sectas rectas. Desde la gran guerra de exterminio de demonios hace un siglo, estas sectas se han mantenido estrechamente unidas. Y como autoproclamada guardiana del camino recto, la secta Kanglin, naturalmente desviaría su atención. Aprovechando el caos, navegué de regreso a la terraza de la marea primavera. Iba a desenterrar la tumba de mi ancestro Xuanzhuang. Lo curioso es que hace años, la secta Kanglin declaró públicamente que mi maestra ya había fallecido. Así que además de la tumba de Xuanzhuang en los terrenos prohibidos de la terraza de la marea primaveral, erigieron una tumba conmemorativa para ella, un cenotafio. Era una monstruosidad. Pero no era el momento de destruirlo. Según la información del demonio de sangre, cuando a mi maestra le arrebataron el alma demoníaca, Xuanzhuang le lanzó una maldición del corazón. Ahora que el espíritu demoníaco de mi maestra había despertado, los únicos seres que podían contenerla eran sus 3 hermanos menores, quienes habían heredado el cultivo de Xuanzhuang. Así que el demonio de sangre dijo que la maldición del corazón podía romperse usando los restos del ancestro. Por supuesto, antes de profanar la tumba, incliné la cabeza ante ella. Puede que no haya sido una buena madre, pero una vez salvó el mundo, y se lo debía. Honorable ancestro, solo deseo proteger a mi amo. Por favor, no me culpes. Solo estoy corrigiendo el error que cometiste en un momento de miedo. Tras decir eso, volví a inclinarme. Luego desenterré sus huesos y refiné una sección de su columna vertebral blanca como la nieve. El arte prohibido del demonio de sangre funcionó a la perfección. Anoté el método de cultivo y lo escondí en el cenotafio de mi maestro junto con otros pergaminos secretos. Pero al abrir el ataúd, percibí vagamente la fluctuación del aura de un alma naciente.
Así que me deslicé dentro del ataúd y esperé en silencio. Quien llegó fue el discípulo más joven de mi maestro Wuxian. Dijeron que fue mi maestro quien lo encontró vagando por las calles cuando era niño y le rogó al ancestro que lo aceptara en la secta. Incluso lo había criado ella misma. Ahora él venía y, para mi sorpresa, abría el cenotafio de mi amo. Yo. Entonces se desplomó contra el ataúd, murmurando: «Hermana mayor, ¿dónde estás?». El hedor a vino se filtraba por la pesada tapa del ataúd, llenando la tumba. ¿Por qué después de todos estos años, nunca me has mirado? Nunca desprecié tu sangre humana, ni me importó que tu belleza se desvaneciera. Fui el único que te amó de verdad. Esta vez te encontraré antes que mi hermano mayor y te tendré a mi lado para siempre. No nos separemos nunca más. Estaba borracho y se estaba volviendo loco sobre el ataúd de mi amo. Aunque solo fuera un cenotafio, era repugnante. Pensé en cómo mi amo lo había criado con el mismo cariño que me había dado a mí, y se me revolvió el estómago, que fiera, como si frotarse contra el ataúd no fuera suficiente. De hecho, extendió la mano para levantar la tapa. Apreté la espada a mi lado, y en cuanto el ataúd se abrió, golpeé hacia arriba con todas mis fuerzas. El alma naciente cayó. La tierra tembló y las montañas se estremecieron. Un alma naciente se mueve a una velocidad cegadora, mucho más allá de lo que mis ojos dorados, en su etapa central, podían seguir. Fue solo un golpe de suerte, pero su espíritu naciente, su alma verdadera, fue aún más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció ante mí. Liberando a un tigre de vuelta al eterno problema de las hojas de la montaña, estaba a punto de perseguirlo, cuando una enorme nube de sangre se enroscó sobre nosotros. Desde su interior, una enorme mano carmesí descendió del cielo y atrapó el espíritu naciente de Wuxian. Este gritó y forcejeó. La risa de una mujer resonó alegremente entre las nubes. El demonio de sangre. Devoró el alma naciente de Wuxian por completo, y parecía muy complacida. ¿De verdad era tan deliciosa? El pequeño espíritu naciente parecía tan frágil en sus manos, como un bebé ahogándose en un mar de sangre. Se giró hacia mí extendiendo una mano destrozada, una lástima indescriptible. Yo graznó: «Hermana mayor, sálvame». La furia me quemó. Me preparé para atacar de nuevo y acabar con él rápidamente. Pero al instante siguiente se convirtió en cenizas. Ante el demonio de sangre, incluso dioses y budas serían devorados, sin dejar rastro. Ni siquiera la reencarnación los aceptaría. La vista me aterrorizó tanto que huí. Huí a decenas de miles de kilómetros de distancia. Solo cuando llegué a un acantilado junto al mar, viendo las olas romper contra las rocas escarpadas, finalmente me tranquilicé un poco. Pero antes de poder descansar, sentí varias auras familiares pasando sobre mí. Eran mi maestro y Yuyu. Wu Jin y Wu Wang los perseguían. Habían pasado años, y el linaje demoníaco de mi maestra ya había despertado por completo. Pero como dijo una vez el demonio de sangre, sus dos hermanos menores la estaban aplastando. Runas de relámpagos se enroscaron alrededor de ella y de Yuyu, uniéndolos sobre el mar. El maestro de secta Wu Jin y el anciano Wu Wang flotaban en el aire, observándolos con frialdad. Entonces un trozo de tela rasgado se desprendió de la manga de Wu Jin, flotando ante mi maestro. Era una esquina de mi túnica, la que perdí aquella noche cuando me abrí paso entre la familia Bai. Mi maestro frunció el ceño levemente. ¿Qué le has hecho a mi discípulo? El anciano Wu Wang se burló. Esa abominación ha caído en el camino demoníaco. Incluso mató a su propio padre. Es una vergüenza para nuestra secta. Será ejecutada en el acto. Mi maestra forcejeó, pero el rayo la envolvió al instante. Entonces la maestra de secta Wu Jin dio un paso al frente suspirando. Hermana mayor, ya la trajimos de vuelta a la secta. Deberías venir con nosotros también. No pude escuchar más. Salí corriendo y le grité en la cara. Mierda. Maestro, estoy aquí. Mi amo se giró bruscamente. Yuyu pateaba alegremente el suelo junto a ella, asintiendo hacia mí una y otra vez. Pero la expresión de mi amo permaneció fría. Aparte de ese primer destello de sorpresa, no hubo nada más. Y la decepción me punzó el pecho.
Bueno, probablemente seguía enfadada por lo que había hecho yo sola. Entonces Wu Jin volvió a hablar. Viniste tú mismo, qué bien. Nos ahorras el problema. Hermana mayor, basta de tonterías. Vuelve conmigo. Aunque no pueda cumplir nuestro compromiso, te mantendré a mi lado. Juro que te trataré bien el resto de mi vida. El rostro sereno de mi maestra finalmente se quebró. Me miró y dijo, no digas cosas tan humillantes delante de mi discípula. Wu Jin se quedó paralizada. ¿Humillante? Tú. Y ese compromiso tuyo, ambos son humillantes. Su rostro se ensombreció. Eres un descarado. Al instante siguiente una presión sofocante se abatió sobre mí. Una de las runas de relámpago que ataba a mi maestro se tensó aún más. 51. Ese canalla. Una vez acorralado, recurre a la violencia. Mi maestra se giró y gritó, Xiao Bai, corre. Pero no había a dónde correr. Inmediatamente desenvainé la espada de espina pálida y las cadenas de relámpagos que la ataban fueron atraídas hacia mí. Mi maestro. Wu Jin y Wu Guan. En mi mano estaba la columna vertebral de la anciana antepasada, sus propios huesos envueltos en la maldición que una vez transmitió a sus discípulos. Era pesado, abrasador y cegador. En un instante todo el mar tembló. 1000 olas se alzaron bajo mis pies. Chica demonio, ¿cómo te atreves a profanar a tu maestra? Hermana mayor, mira la clase de discípula que criaste. Está loca. Los ojos de mi maestra se llenaron de preocupación. Xiao Bai, suéltame. No puedes soportarlo. Pero apreté la espada con más fuerza, con la muñeca entumecida y el rostro deformado por la luz del trueno. Sonreí a pesar del dolor. Maestro, no lo soltaré. He entrenado mi cuerpo todos estos años solo para este día. 52. Mi maestra me preguntó una vez con agua dual y raíces espirituales, ¿para qué molestarme en cultivar el cuerpo? ¿Temes que nadie pueda matarte? Lo dijo medio en broma, exasperada pero indulgente. Me malcrió. Incluso cuando no estaba de acuerdo, me dejaba seguir mi propio camino. En aquel entonces, todos en la secta sabían que la tortuga gigante de la plataforma de la marea podía resistir un ataque entre reinos. Cuando apenas estaba en la etapa de fundación, la mitad de los cultivadores del núcleo dorado de la secta se turnaban para atacarme. Me entrené en el cultivo corporal con un solo propósito, un día, poder recibir un golpe de alma naciente con toda su fuerza en lugar de mi maestra. Ahora he alcanzado la cima del núcleo dorado. Puedo recibir la maldición ancestral destinada para ella. ¿No es eso lo mismo que hacer realidad un sueño? No, mejor. En ese momento, llevé mi ser al límite. Vamos. Si tienes agallas, mátame. Incluso un fragmento de la maldición de un ancestro refinador del vacío fue suficiente para invocar un trueno celestial. El rayo atravesó la espada de la columna vertebral y se clavó en mi cuerpo. Ese día, ardí con la maldición y la rompí. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse, oí un susurro, suave como un suspiro. 10.000 corrientes regresaron a la fuente. 53. Liberada de sus ataduras, mi maestra luchó contra sus dos hermanos menores. Wu Jin sobresalía en las ilusiones, Wu Ban en el manejo de la espada. Juntos, llenaron el mar con una tormenta de flores fantasmales que ocultaban espadas mortales. Mi maestro volteó a Medair convirtiendo el mar en 1000 olas y maldijo, tan ostentoso, muere ya. La ilusión floral se hizo añicos. El espíritu de la espada Gisu rugió, bloqueando cada espada que Wu Ban lanzaba. Su batalla sacudió los cielos y los oscureció. Parecía eterna. Pero en realidad, solo duró un instante. Al cabo de un rato salió una luna brillante. Entonces de repente se volvió roja como la sangre, tan roja que parecía gotear. Bajo la luna carmesí se alzaba una figura grácil, sostenida suavemente por el viento como si estuviera viendo una obra de teatro. Me dio un vuelco el corazón. 54. Finalmente el bando de mi amo tomó la delantera. Wu Ban cayó primero, su alma naciente intentando huir. Pero desde el interior de la luna roja, una gigantesca mano sangrienta se extendió y la atrapó. Wu Jin se enfureció.
Jian Xinzu, has caído tan bajo como para aliarte con demonios. Libera a mi hermano y regresa conmigo a implorar perdón ante la tumba de nuestro maestro. Está mal de la cabeza. El demonio de sangre estuvo aquí conmigo. Pero a mi amo no le importó. Simplemente se limpió la sangre de los labios y se burló. Soy mitad demonio. Bu Jin frunció el ceño. ¿De verdad has caído tan bajo? ¿O aún queda más por caer? Mi maestra se giró hacia mí y me hizo una seña. La espada de espinas voló obedientemente hacia su mano. Bu Jin ignoró su mirada de horror y pasó suavemente los dedos por la espada. Madre, dijo en voz baja, perdona a tu hija desleal. Solo entonces Bu Jin comprendió que pretendía matarlo. Intentó expulsar su alma naciente, pero el espíritu de la espada Gisu descendió en picado, atrapando la diminuta alma. Sin dudarlo, mi maestro le clavó la espada de la espina dorsal en el cuerpo. 55. Cuando el polvo finalmente se asentó, el mar volvió a la calma. Mi amo y yo estábamos cubiertos de sangre. Miré la luna carmesí y al demonio de sangre que se deleitaba con su festín. Entonces, igual que el día que entré por primera vez, me arrodillé y me incliné ante mi amo 3 veces. Amo, rompí a llorar. Ni siquiera sabía por qué. Quizás era porque habíamos sobrevivido. Quizás porque la despedida estaba cerca. O quizás porque los hábitos alimenticios del demonio de sangre eran así de horribles. Habíamos hecho un trato. Si me ayudaba a cumplir mi deseo, me ofrecería voluntariamente como su comida. A ella le gustaba comerse a la gente malvada. 55. Ahora era el momento de cumplir esa promesa. Mi maestra suspiró, se volvió hacia la luna de sangre y se arrodilló profundamente. Su excelencia, dijo, mi discípula es insensata. Por favor, perdónela. Una risa resonó desde el interior de la luna. Azu, dijo el demonio de sangre. Tu discípulo es encantador. Si te cansas de ella y quieres expulsarla, ¿por qué no la dejas a mi servicio? Me quedé paralizado. Pensé que iba tras mi cuerpo. No me esperaba esto. Nervioso, tartamudeé. Gracias por su amabilidad, su excelencia, pero solo tengo un amo. Mi amo me miró con picardía. ¿Estás seguro? Es el ser más poderoso de toda la creación. Me sonrojé. No. La demonio de sangre solo rió entre dientes, con un tono cargado de significado. Entonces quédate con esta discípula testaruda, Zu. Es toda tuya. Parpadeé. Espera, ¿no me estás comiendo? La luz de la luna empezó a palidecer, el rojo se desvaneció. Su voz se volvió distante. No tienes buen sabor. 56. Más tarde mi maestra me dijo que en realidad conocía al señor demonio de Hanging Mirror Cliff hacía mucho tiempo, incluso antes de la gran guerra de los demonios. En aquel entonces, los humanos y los demonios aún no eran enemigos mortales. La plataforma de la marea y el acantilado del espejo colgante se encontraban uno al lado del otro sin cruzarse jamás. El señor demonio sabía desde hacía tiempo que mi maestra era semidemonio e incluso le había regalado la espada Gisu. Resultó que durante la guerra, el señor demonio ni siquiera estaba presente. Había viajado con su discípulo un poco tonto que tardaba en aprender algo. Así que cuando estalló la guerra, el antepasado Xuanzhuang usó el nombre de mi maestro para reemplazar al señor demonio. Solo después me di cuenta de que lo de la señora demonio sobre comerme probablemente era una broma. La persona a la que realmente quería devorar no era yo. Solo era el aperitivo. 57. Después de eso viajé por todas partes con mi amo. Nos convertimos en vagabundos, ocultando nuestros nombres y orígenes. La mayoría de los artefactos de la plataforma de la marea habían decidido seguirla. Así que finalmente nos instalamos en una montaña rica en energía espiritual para albergarlos. Rara vez volvíamos a casa. La mayor parte del tiempo mi maestra me llevaba a conocer el mundo. Decía que mi infancia me había limitado la visión y quería que viera la vida de la gente común. También se tomó el tiempo para enseñarme a leer. Al igual que el Dao de Jin, lo odiaba por completo. Sinceramente pensaba que ser un cultivador demoníaco me venía de maravilla. El señor demonio me había regalado muchas técnicas sólidas,
y además mi maestra era mitad demonio. Si hubiera seguido esos métodos correctamente, no habría progresado más rápido. Pero si mi maestro quería enseñar, entonces tenía que estudiar. 58, día tras día, año tras año. Había avanzado con éxito a la etapa de alma naciente y poco después, seguí los pasos de mi maestro hacia el reino de la transformación divina. En una ocasión, incluso volví a encontrarme con mi madre. Le iba bien. Tras recuperar su libertad, se unió a otra gran secta y formó su núcleo dorado. Se llenó de alegría al verme, inclinándose una y otra vez ante mi maestro en señal de gratitud. Hablaron en privado sin dejarme escuchar. Desde lejos vi el rostro de mi madre surcado de lágrimas. No entendí qué decían, y me puso tan nervioso que casi me rasco la cabeza hasta quedarme calvo. Más tarde una mañana, como de costumbre, me arrodillé frente a la puerta de mi amo para atenderla. Aproveché la oportunidad para preguntar, «Maestro, ¿qué le dijo mi madre ese día?» Mi maestra sonrió de repente. Bajó la mirada y dijo en voz baja, «Dijo que eres un niño bueno y obediente». Y yo también lo creo. Incluso después de cientos de años, te portas tan bien como cuando llegaste a mí. Solté un largo suspiro de alivio. Mientras mi amo pensara que yo era bueno, eso era todo lo que importaba. Punto de vista del maestro. En realidad lo que dijo la madre de Xiao Bai ese día fue, la obsesión de esta niña es terriblemente profunda. Siempre temo que algún día arrastre a alguien consigo si se agota. Por suerte tu guía la ha mantenido en el buen camino. Sí. Yo también lo había notado. Cuando la acogí, era la discípula más obediente y gentil que podía imaginar. No, todavía lo es. Incluso ahora con un cultivo lo suficientemente alto como para recorrer el mundo mortal como cultivadora de la transformación divina. Incluso después de romper las viejas restricciones por mí, algo por lo que debería estar en deuda con ella, todavía me sirve cada mañana y cada noche, observando con reverencia todas las reglas entre maestro y discípulo. Nunca he conocido a otra como ella. Incluso Buxin, a quien crié con mis propias manos, alguna vez me pareció respetuosa. Hasta que me di cuenta de que su reverencia se escondía en pensamientos puros. Solo la mirada de Xiao Bai siempre ha sido clara. Nunca ha habido un solo rastro de deseo, engaño o cálculo. Como si hubiera nacido exclusivamente para ser mi discípula. Cuando la acogí, recuerdo que me sentí bastante preocupado. Nunca antes había enseñado a una discípula con raíces espirituales comunes. Incluso con Buxin, fue su madre quien le enseñó la mayor parte de lo que sabía. Ahora, me siento preocupado de nuevo. Parece que malcriar a un discípulo no es suficiente. También hay que guiar el corazón. Y el que he acogido es un niño muy peculiar. Un discípulo sin igual en obediencia. Y obsesión sin igual. Una vez, me cansé de la vida. Seguro que mi camino había llegado a su fin. Pero este largo, tortuoso e inmortal camino. Parece que aún me queda mucho por aprender. Mañana, quizás me escabullaré a la secta demoníaca para ver cómo enseñan a sus discípulos.